Albino Luciani nació el 17 de octubre de 1912 en Forno di Canale, hoy Canale de Agordo, por entonces un pueblecito de poco más de 1000 habitantes al norte de Italia, en la diócesis de Belluno. Albino Luciani ante Juan XXIII Albino pertenecía a una familia humilde y de escasos recursos. Su padre, hombre de carácter amable, era obrero. Habiendo enviudado en su primer matrimonio, se casó en segundas nupcias con una mujer muy piadosa y de firmes principios católicos. Aquel buen hombre, hasta entonces socialista, se comprometió a educar a sus futuros hijos en la fe católica. En 1947 fue nombrado provicario de la diócesis de Belluno y 2 años más tarde le fue encomendada la organización del Congreso Eucarístico de Belluno. De la experiencia de todos esos años, y como director de la oficina de catequesis, publicó por entonces un libro titulado Catequesis en migajas. En efecto, el catequesis había nacido para ser maestro. En 1969 el Papa Pablo VI lo nombra patriarca de Venecia y en 1973 es creado cardenal por el mismo Papa. A pesar de estos importantes nombramientos, Albino Luciani nunca perdió su característica humildad y sencillez. ¿Qué es eso de príncipe? ¿Qué es eso de príncipe de la iglesia? Yo sigo siendo un seminarista, añadiendo luego con mucha naturalidad, hay obispos de muchos tipos. Su amor y solidaridad para con los más necesitados lo expresaba constantemente. Cuando en 1976 ofreció el producto de la venta de 2 cruces pectorales, regalo del Papa Juan XXIII, regalo del Papa Pablo VI, para ayudar a los subnormales, dijo a los presentes, es poca cosa por la ayuda que con esto puedo aportar, pero es mucho si nos ayuda a entender que el verdadero tesoro de la iglesia son los pobres, los desheredados, los pequeños a los que hay que ayudar. Se situaba así en una trayectoria que impulsada en el mismo Señor Jesús ha avanzado constantemente a lo largo de la vida de la iglesia. Su sentido sencillo y jovial no debe hacer pensar jamás que se trata de una persona acrítica, todo lo contrario. Su sentido de análisis del mundo odierno es siempre muy agudo, como lo es su respuesta pastoral. Los pastores son en verdad una multitud. Pero finalicemos este acápite con una cita sobre el problema de la fe. Sí, respiras objeciones antirreligiosas como se respira el aire, en el colegio, en la fábrica, en el cine, etc. Si tu fe es un montón de buen trigo, vendrá todo un ejército de ratones a tomarlo por asalto. Si es un traje, 100 manos tratarán de desgarratelo. Si es una casa, la piqueta querrá derribarla piedra a piedra. Tendrás que defenderte. Hoy, de la fe solo se conserva lo que se defiende. El cónclave de agosto de 1978 fue el más grande hasta entonces, en cuanto al número de cardenales asistentes, y quizá también un más cortos. Al finalizar la primera jornada, el mundo entero sería sorprendido por la nueva elección, pues entre las infaltables cábalas y especulaciones, pocos habían fijado su atención en el patriarca de Venecia, tampoco conocido fuera de Italia. En otra ocasión decía el electo pontífice, yo he sido y soy, y ante todo un párroco. ¿Recuerda la parábola del buen pastor? Pues bien, ese ha sido siempre mi programa. El Papa Juan Pablo I se proyectaba como un hombre de diálogo, de escucha, y se mostraba en todo momento cercano, dialogante, tan conciliador como coherente, muy humilde y sonriente. Su tarea así lo entendía él era la del pastor de iglesia en fidelidad a lo que el Espíritu había ido suscitando ante los signos de los tiempos. Para él la responsabilidad de gobierno era servicio. Nosotros los obispos gobernamos solos y servimos. Nuestro gobierno es adecuado si se concreta en servicio o se ejerce con miras al servicio, con espíritu y estilo de servicio. Y servir es enseñar, exhortar, es guiar, ejercer la sacra potestad. Sin embargo, Juan Pablo I, elegido por el Espíritu Santo para ser párroco del mundo, en la sucesión de la cátedra de San Pedro, por los misteriosos designios de Dios sería llamado pronto a la casa del Padre. El 28 de septiembre de 78, habiendo transcurrido escasamente un mes de su pontificado, la alegría y esperanza en torno a Juan Pablo I no fue vana. Su corto reinado, su imperecedero reinado, es un firme testimonio de ello. Es posible ser cristiano hoy, es posible ser sencillo,
humilde, comprometido con los que sufren, feliz, y ser al mismo tiempo consecuente testigo de la milenaria tradición católica. Pero, el Papa Juan Pablo I, que daba testimonio de este esperanzador mensaje, fue convocado por el Señor a su presencia, y el mundo, una vez más, se detuvo ante la incertidumbre. Momentos como aquellos sirven para comprobar fe. Por ella sabemos que el Espíritu Santo está con la Iglesia, que es su vida misma, y que Santa María guía y dirige la acción de sus hijos. Pero en momentos difíciles aparece para muchos un margen de falta de certeza, incluso en algunos corazones se abre camino la corrosiva duda. Por eso la elección del Papa Juan Pablo II es una reafirmación de la fe que no debe flaquear. La Iglesia Católica da otra respuesta al mundo, tomado del libro Voz de Esperanza. S.S. Juan Pablo II. En 1937 regresó a su pueblo natal, donde fue nombrado coadjutor de la parroquia. Pronto sería nombrado vicerrector del Seminario Gregoriano de Belluno y allí, de 10 años, se dedicó a enseñar diversas materias, teología dogmática, moral, derecho y arte sacro. Su perfil como maestro lo describiría uno de sus alumnos de este modo: el padre Albino era sumamente apreciado por su capacidad de síntesis, de ir a lo esencial. Como superior, unía una cierta firmeza con benevolencia, con lo cual convertía en una persona activa a todo aquel que le faltaba entusiasmo. El nuevo Papa elige entonces los nombres de sus predecesores inmediatos, Juan y Pablo, una señal de continuidad con respecto al camino emprendido por sus más cercanos predecesores. Ciertamente el nuevo Papa se mostraba como un hombre del concilio, porque era un hombre de la Iglesia, fiel a ella y fiel a Cristo, su Señor. Su programa sería el programa del Espíritu Santo, y él seguiría las líneas fundamentales de sus predecesores, como él mismo lo planteó. Sin embargo, la elección del nombre, más allá de las conjeturas que podamos hacer, se debió o quizá digamos, a un gesto de profunda gratitud y de unidad cordial con sus predecesores. Según la versión oficial, el Papa Juan Pablo I falleció debido a un fallo cardíaco. Sin embargo, los teóricos de la conspiración sugieren que pudo haber sido asesinado. Como nuevo Papa, era un candidato moderno y abierto, mientras que algunos miembros del Colegio de Cardenales preferían una voz más conservadora. Además, fue llamado el Papa sonriente por su pueblo y era conocido por su buen humor y actitud afable. La mañana del 29 de septiembre de 1978, la hermana Vicenza entró en la habitación del Papa para ver que aún no había salido a tomar su café matutino. En su lugar, para su horror, lo encontró muerto en su cama. Rápidamente llamó a otra hermana, la hermana Margarita. Ambas informaron que la piel del Papa estaba fría y que sus uñas estaban oscuras. Casi inmediatamente después del anuncio de su fallecimiento por un ataque al corazón, la gente comenzó a cuestionarlo. Nunca había dado señales de estar enfermo, e incluso las enfermeras que lo encontraron se sorprendieron al saber que había tenido un problema cardíaco. Se decía que estaba tomando anticoagulantes, aunque era por una dolencia no mortal. Cuanto más se hablaba del ataque al corazón, menos lo aceptaba el público. Unos años después de su muerte, el escritor británico de novelas policiales David Yallop publicó un libro titulado Asterisco en el nombre de Dios asterisco, que sugería que Juan Pablo I había sido asesinado. Yallop sostiene que el Papa estaba al tanto de la corrupción dentro del Banco del Vaticano y que esto fue la causa de su asesinato. Asegura que cuando se encontró el cuerpo del Papa, tenía una nota arrugada en la mano con los nombres de miembros del banco involucrados en la masonería, algo estrictamente prohibido dentro de la Iglesia Católica. Sin embargo, hoy en día, la causa oficial de su muerte sigue siendo un ataque al corazón. La tumba del Papa Juan Pablo I está dentro de la Basílica de San Pedro. Los escándalos del Vaticano suelen girar en torno al dinero y la banca, y el escándalo del Banco Ambrosiano es uno de los más famosos. Desde 1971 hasta 1989, el Banco del Vaticano, conocido como el Instituto para las Obras de Religión, estuvo presidido estadounidense Paul Marcinkus. Antes de su colapso en 1982, provocado por una deuda desfavorable, el Banco Ambrosiano era uno de los mayores bancos privados de Italia. Tras su cierre, el director general, Roberto Calvi,
murió en circunstancias extrañas. Su cuerpo fue encontrado colgando del puente Blackfriars en el centro de Londres. En un principio, se pensó que Calvi se había suicidado, pero luego se descubrió que había sido asesinado. En realidad, surgió que todo el caso tenía siniestras asociaciones con el Banco del Vaticano, un importante accionista del Banco Ambrosiano. Se desviaron miles de dólares a varias empresas fantasma. Cuando los investigadores intentaron contactar a Marcinkus sobre el asunto, él se volvió inaccesible. Al desobedecer al sistema judicial de todas las formas posibles y usando inmunidad diplomática, Marcinkus siguió dirigiendo el Instituto para las Obras de Religión varios años después de que estallara el escándalo. Sin embargo, este escándalo bancario terminó formando parte de la ficción. El Padrino parte 3 giró en torno al escándalo del Banco Ambrosiano y a la sospechosa muerte de Juan Pablo I en 1978, quien sirvió